muchísimas gracias por su presencia, por asistir a este encuentro con las facultades y escuelas ante el desafío de la cultura de calidad. Bienvenidos a la Universidad Autónoma. Espero que se sientan dentro de la modestia de nuestro lugar, al menos en casa. Muy singularmente quiero agradecer a quienes han desplazado de otras ciudades, incluso de otros países, de otros sistemas universitarios, que ahora empiezan a ser el mismo, a lo que aspiramos a tener un sistema universitario. Muchas gracias muy singularmente. Agradezco la presencia de la señora directora de la NECA, doña Gemma Rabonet. Se encuentra en esta mesa la vicerrectora Purificación Moscoso de la Universidad de Alcalá de Henares, la vicerrectora Flor Sánchez de la Universidad Autónoma de Madrid, pero en esta sala encuentro veo vicerrectores y vicerrectoras de diversas universidades españolas, también de la Autónoma, y representantes de las universidades, decanos, decanas, miembros de los equipos de gobierno y de gestión de la universidad. Es un altísimo honor para nosotros, una alegría también que estén aquí. Hemos venido a trabajar, hemos pensado que la prueba de calidad debería empezar por comenzar a la hora, no sé, con estos pequeños detalles. Quizá pensemos que queremos hacer las cosas bien, comprendan también que los medios de que disponemos son siempre universitarios y ahí buscan ustedes lo que deseen. Así que muchas gracias por su presencia. Va a intervenir en primer lugar por parte de la organización de este encuentro Flor Sánchez, que es la vicerrectora de Planificación y Calidad de esta universidad. Buenos días, muchas gracias a todos por estar aquí, por haber venido a la Universidad Autónoma. Estamos aquí porque aprovechamos una convocatoria que hizo la NECA sobre encuentros de calidad para el sistema de educación superior, ¿no? Entonces nos pareció que, atendiendo a las demandas que se nos estaban planteando, pues que sería interesante construir un encuentro para buscar ideas, para compartir experiencias y para buscar estrategias sobre los trabajos que tenemos que hacer en la universidad española. Especialmente centramos este encuentro en aquellos proyectos y en aquellos sistemas que se tienen que desarrollar desde los centros, desde las facultades, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el desarrollo de sistemas internos de garantía de calidad. Entonces, creo que todos estamos en esta necesidad y buscando esas ideas y buscando también el apoyo, ¿no? Y el saber cómo lo hacen los compañeros. Este encuentro que hacemos en la Autónoma, pues podríamos decir que converge, ¿no?, a los que se están desarrollando a lo largo dentro de Europa, también para el desarrollo y la implantación de sistemas de garantía de calidad. En esta sala hay compañeros que decíamos la semana pasada en Roma, en un encuentro organizado por las agencias de calidad europeas. Entonces, en ese sentido, estamos dentro del mismo marco. Y bueno, pues la estructura de este seminario la tenéis desarrollada en el programa, ¿no? Una parte de exposiciones, de escuchar a los compañeros de otras universidades distintas a las españolas para que nos hablen de cómo lo están haciendo, cómo trabajan. Y después hay una segunda parte, que es una idea y veremos en qué medida pues somos capaces de consolidarla, ¿no? Habíamos pensado que en este momento en el que tenemos que empezar y seguir trabajando en el diseño de los sistemas de garantía de calidad, en el diseño de los títulos, que quizá sería muy interesante que pudiésemos construir un foro, un espacio de trabajo para que de alguna forma las universidades españolas pudiésemos estar compartiendo ideas, proyectos y demás. Ahora, en este momento, incluso la red y de forma gratuita nos permite tener esos espacios de trabajo. Entonces, hoy hacemos la primera aproximación, ¿no? En el foro de esta tarde, y supongo que lo habéis visto en la página web, ¿no?,
y abrimos un espacio para plantear preguntas. Se han planteado algunas, con esas preguntas empezaremos a trabajar esta tarde, pero la idea, y os lo planteo así, ¿no? Por la idea y el interés sería que pudiésemos crear este espacio de trabajo, de tal forma que si una universidad está desarrollando una experiencia y no le importa compartirla, pues todos pudiésemos estar atentos, ¿no? Y ver qué se está haciendo y intercambiar esas ideas y esa forma de trabajo. Entonces este es el planteamiento del seminario y bueno, pues muchas gracias por haber venido y seguro que todos vamos a aprender hoy algo para empezar a trabajar o para seguir trabajando. Gracias. Muchas gracias, vicerrectora, muchas gracias, Flor. Ahora va a intervenir la vicerrectora de la Universidad de Alcalá, Purificación Moscoso. Bueno, le solemos llamar Cookie, y lo digo para que sepan que es la misma a la que ustedes llaman diariamente así, ¿no? La Universidad de Alcalá con la Universidad Autónoma y de nuevo bajo los auspicios y la patrocinio y de nuevo compañía de tú a tú que agradecemos de la NECA, pues somos los que impulsamos este encuentro que no tiene voluntad, como se ve, más que de integrar a todos en esta tarea que nos une. Así que la profesora Moscoso tiene la palabra, vicerrectora. Gracias. Buenos días a todos. Voy a empezar disculpando a mi rector, a Virgilio Zapatero, que en el último momento, hace 2 días, le pusieron justo a la misma hora un acto al que no podía faltar. Está representándole también el rector de la Universidad Autónoma, además de mí misma. Bueno, yo voy a destacar en esto la oportunidad de estas jornadas por las razones que considero que son especialmente buenas e idóneas para celebrarlas en este momento. La primera es obvio que tiene que ver con la oportunidad del momento. Todos sabemos que tenemos poco tiempo para poder idear o desarrollar mecanismos o un modelo que sirva para incluir dentro de las propuestas de los nuevos planes de estudio, pero este modelo o estas ideas son importantes no solo porque sean obligatorias dentro del procedimiento, sino porque pensar en un modelo que sirva para garantizar que lo que enseñamos en las universidades tiene calidad es especialmente importante. Es importante porque la calidad debe entenderse, a mi juicio, no como un sistema de control, sino como sinónimo y equivalente de confianza. En realidad, un sistema que garantice la calidad es un sistema dirigido a que se confíe quienes tienen que confiar en nosotros, tienen que confiar los que van a emplear, es decir, tienen que confiar que lo que enseñamos tiene calidad o capacita para lo que la sociedad necesita, y todo ello más allá del país de origen de los estudiantes o donde hayan estudiado. Tienen que confiar las otras universidades para que los estudiantes puedan cursar parte de sus estudios, terminarlos, hacer un posgrado, poder volver a seguir estudiando dentro de lo que es el sistema de aprendizaje continuo. Tienen que confiar en que nosotros, cualquiera de las universidades españolas, estamos enseñando con calidad. Tienen que confiar en nosotros, evidentemente, la sociedad, que es la que al fin y al cabo pone en nuestras manos los recursos para que formemos intelectualmente a los que en un futuro van a o deben poder volver a la sociedad y devolver lo que la sociedad ha hecho por ellos, en este caso la universidad. Es importante entender la calidad como algo que tiene que ver con la confianza y más que como algo que tenga que ver con el control o con una inspección. Y eso también debe formar parte de todas estas iniciativas que deben impulsar esta cultura de calidad, que es necesaria, pero no solo porque vayamos a integrarnos en un espacio europeo, porque tengamos que adaptar nuestras enseñanzas a un marco que permita esta movilidad, sino sobre todo para que
exista una plena confianza de todos los que están implicados en la enseñanza superior. Estas jornadas tienen, a mi modo de ver, algo especialmente bueno. El otro día el rector de la Universidad Autónoma, en el Consejo de Gobierno del Consorcio de Universidades, de las Bibliotecas de las Universidades de Madrid, destacó el hecho de que todas las universidades públicas de Madrid y la UNED trabajáramos juntas en una iniciativa que al fin y al cabo tiene como objetivo mejorar el sistema universitario. Y lo destacó porque ahora estamos en un momento en el que parece que todas las universidades competimos para tener más estudiantes, competimos para poder situarnos en mejor lugar. No deja de ser absurdo esta competencia entre nosotros mismos. Y por eso estas jornadas que se han ideado entre dos universidades, entre la Universidad Autónoma y la Universidad de Alcalá, con el apoyo de la ANECA, son especialmente importantes porque las hacemos juntas y además con la idea de que se sumen otras universidades. Flor ha destacado la iniciativa del foro, del espacio que se ha abierto para que pueda participar la gente, y nuestra idea es, a partir de una iniciativa que ha nacido conjuntamente entre la Universidad Autónoma y la Universidad de Alcalá, que sirva para que podamos incorporar a otras universidades en un debate que es especialmente importante. Muchas gracias por estar aquí. Esperamos que estas jornadas sirvan para despejar incógnitas que todos tenemos, que sean de utilidad en este sentido, pero sobre todo que sirvan para iniciar un espacio en el que más universidades estemos pensando e ideando cosas juntos. Muchas gracias. Muchas gracias, vicerectora. Ahora va a intervenir doña Gemma Rabet, que es directora de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, que llamamos ANECA. Muchas gracias, buenos días. ANECA tiene cada año un plan de actuación y en ese plan de actuación lo que se plantea son unos objetivos. Este año, hace un año, cuando nos planteamos los objetivos del 2007, nos pareció que sería adecuado darle mucha importancia a potenciar los sistemas internos de calidad de las universidades y también otro aspecto que nos pareció de mucha importancia es a potenciar la participación de los estudiantes. Para lo primero, además, estamos poniendo un programa específico, un programa que se llama Audit, que va encaminado precisamente a esto, a potenciar esta calidad interna, convencidos de que la calidad de la educación superior está en las propias universidades y lo que nosotros hacemos simplemente es un acompañamiento. Bien, cuando nos planteábamos cómo conseguir este objetivo, nos pareció que podría ser bueno crear unos espacios de intercambio, unos espacios en que nos encontráramos y pudiéramos entre todos explicar lo que estamos haciendo, cuáles son los problemas y cómo vamos a avanzar en este tema tan importante, viniendo tanto desde la agencia, pero también de agencias autonómicas, que también veo a alguien aquí que procede de este ámbito, desde las universidades, para poder todos proponer el mejor sistema, para proponer lo más útil. En este sentido hicimos una convocatoria, la convocatoria 2007, estamos ahora haciendo el plan de actuación en el 2008, vamos a tener otra nueva convocatoria en el 2008 porque creemos que es un sistema y que habrá otras acciones, y dentro de esta convocatoria la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad de Alcalá de Henares presentaron esta propuesta y la verdad es que además de estupendamente bien valorada, creemos que es un acierto de organización y un acierto en el momento que viene, que estamos todos teniendo que escucharnos mutuamente para poder saber hacia dónde tendremos que avanzar. Es evidente que también quisiera decir que ANECA está abierta a estas iniciativas que sean espacios de encuentro, de debate, para ir avanzando, para ver cómo solventamos los problemas que tenemos ahora, pero sobre todo cómo los vemos de cara al futuro. Por lo tanto, espero que durante todo este día que nos espera vamos a estar trabajando en esto y que al final llegaremos a la conclusión pues que sí merece la pena dedicar estos esfuerzos y esta organización que las dos universidades nos han brindado para debatir y para avanzar. Muchas gracias. Gracias, Gemma. Solo unas breves palabras para agradecerles, como digo, su presencia. La convocatoria de la ANECA era para realizar encuentros de estudio, reflexión y debate.
Sé que hay muchas personas que esto les inquieta porque les parece pérdida de tiempo, ¿no? Ya no es tiempo de hacer estudios, reflexiones y debates sobre temas estratégicos. Lo que tenemos que hacer es ponernos a actuar. Siempre que en una reunión alguien dice estas frases, levanto las manos y le entrego todo mi caudal. Yo creo que nos equivocamos, absolutamente nos equivocamos, cuando creemos que estos procesos han de hacerse al margen de un debate profundo, de que pensemos verdaderamente en serio qué queremos hacer, porque la calidad empieza también por esta reflexión y este debate. Podemos cerrar la universidad y decir, cerrado por actuación, no, estamos actuando, no podemos pensar. Yo creo que exactamente lo que nos está faltando a veces es esto, un poquito de reflexión de hacia dónde estamos yendo, además a qué velocidad, ¿no? La ansiedad que da cuando uno está en un puesto de responsabilidad, pues es la ansiedad de que no es ejecutivo, de que no está haciendo. Siempre hay gente en los entornos que te lo pide. Hagamos. Bueno, yo creo que a veces lo hemos puesto todo perdido de actividades, pero no estoy muy seguro de que estemos haciendo una acción un poco sistemática, planificada, articulada, con algunos horizontes bien definidos y con procesos y procedimientos compartidos. Cada universidad también ha hecho, como es lógico, su propia carrera, su esfuerzo, y quiere estar en las líneas de salida bien situadas, y también esto es razonable. Yo creo que tenemos que empezar a hablar un poco de sistema universitario, ¿no? Recientemente un grupo de rectores, con representantes de distintas universidades, estuvimos en China. Allí había un foro de presentación de los sistemas universitarios, y era patético, patético, ver cómo cada universidad española tenía su stand allí, con su mesita y su folleto. En China, con 1.500 millones de habitantes, universidad, vamos a suponer, autónoma de Madrid, el folleto y el representante. Mira, estamos yendo a otra cosa, estamos yendo hacia sistemas, hacia sistemas. Otra cosa es que podamos decir, ven a estudiar a España, o ven a Madrid o a Barcelona o a Granada, es decir, tendremos que hacer principios de articulación y de identidad. Y aquí nos pasa un poco lo mismo. El martes hay Consejo de Universidades. En el Consejo de Universidades se va a ver exactamente este programa Verifica. Y este programa Verifica tiene que ser un programa que permita no solo la calidad entendida como la consecución de los objetivos que uno se propone en relación con los medios de que dispone, sino también la comparabilidad, que las cosas tengan un espacio de homogeneidad, que no de uniformidad, que nos permita aprender juntos, crecer juntos, compararnos, y luego, y yo no estoy en contra de que compitamos también con alguna solidaridad, pero tenemos que competir en el espacio que toca competir. Supongo que a China tenemos que ir juntos y luego aquí ya repartiremos o lucharemos o defenderemos lo que tenemos de hacer valer. Pero esta percepción de que hay que correr mucho para no quedarse atrás, hay que tener cuidado porque el mundo es redondo y si uno corre mucho se pone al final el último. Por eso yo creo que es muy importante que pensemos un poco qué vamos a hacer. Por eso yo agradezco tanto a la NICA que nos convoque a esto tan poco rentable, por lo visto, que es que estudiemos, reflexionemos y debatamos. Pero por otro lado tenemos la acción y la gestión cotidiana de cada día. Tenemos que hacer planes de estudio en los próximos años y esto no sabemos muy bien cómo hacer. Cada universidad está buscando el procedimiento, cómo hacerlo. Igual es bueno que nos contemos qué hemos pensado cada uno sobre cómo proceder. ¿Qué presencia tienen que tener los estudiantes en este proceso? Los estudiantes están un poco desaparecidos, pero supongo que es porque nosotros no hemos sabido convocarlos. Igual hay que hacer un gran gesto que convoque y remueva socialmente en la convicción de que esto del espacio europeo no es una cosa que les pasa a las universidades, sino una cosa que le pasa a la sociedad. Desde ese punto de vista, yo le he propuesto al secretario de Estado, al director general de universidades, al secretario del Consejo de Universidades y a la ministra expresamente, que se cambie el calendario escolar en toda España y que se cambien también las pruebas de acceso a la universidad. Hay que empezar en septiembre, hay que acabar en Navidad. Hay que, bueno, como le llaman, solsticio de invierno. Hay que empezar después de eso y acabar en mayo. Y si es tan indispensable que haya una prueba, hay que hacerla a
principios de julio, como ya hacen algunas universidades. Esto es indispensable, porque nadie va a creer que estamos cambiando los sistemas de aprendizaje si dejamos luego 3 semanas para preparar los exámenes. Aquí hay algo que nos va a costar explicar. O sea, tenemos una evaluación continua, un seguimiento del estudiante. Dice, pero el 10 de enero lo cortamos 3 semanas porque hay que preparar los exámenes. Lo entiendo raro. Además vamos a hacer exámenes. Parece que la universidad es una maquinaria de examinar. Cuento esto no porque tenga relación directa con lo que nos convoca, pero tiene relación con una cosa, que es dónde están los estudiantes, dónde estamos nosotros en relación con ellos. Y hay que hacer un gran gesto social que nos convenza que en este país de verdad estamos yendo en una dirección distinta, que no es solo una dirección del sistema universitario, es una dirección de toda la concepción del conocimiento y de toda la concepción del país. Tengo alguna información que me permite decir, ahora aquí ya hablo quizá porque los otros rectores han pensado que yo me ocupe de la clube, de que el presidente del gobierno va a hacer algún tipo de intervención o de presencia pública diciendo, apostando por las universidades como factor determinante de la transformación de la sociedad. Y esto lo necesitamos que alguien lo diga, no solo universidad. Que alguien diga de verdad que el conocimiento provoca transformación social y provoca bienestar económico, y que con el conocimiento se procura una sociedad de mayor justicia y de mayores condiciones. Si no, parecería que esto es una cosa nuestra. Y no digamos ya lo que les puede parecer a las comunidades universitarias, porque si la primera pregunta es ¿dónde están los estudiantes?, la segunda pregunta es ¿dónde están todos los demás de la comunidad universitaria? Me ha parecido ir a la vicerrectora que esto acaba ya, como suele ocurrir, que ya nos vamos conociendo. Esto es lo bueno que tiene esto, y esto es lo malo que tiene esto, que es que nos vamos conociendo. Y yo creo que va siendo interesante que toda la comunidad universitaria entienda que la elaboración de los planes de estudio no es una carga que nos ha caído como una maldición divina de nuevo otra vez, sino una oportunidad seria para hacer una transformación no solo de nuestros estudios, sino de nuestras universidades. Bueno, tras la arenga, ¿a qué nos reunimos aquí? Pues yo creo para que la palabra calidad, que necesita ya algún tratamiento, que le hagamos alguna cirugía, que le pongamos algunas tiritas, la palabra calidad que ha sido manoseada, pisoteada, arrojada y utilizada en exceso, acabe vinculado a alguna otra cosa, a una cultura de la calidad, a una cultura, le tenemos que poner ya algo cerca, ¿no? Porque la empleamos como arma arrojadiza. Cuando no sabemos qué decir, decimos que es para la calidad. Y yo creo que tenemos que pensar, es un desafío extraordinario. Estoy seguro de que podremos, como se ha dicho aquí con mucho tino, aquí está la directora de la ANECA, yo ayer tuve el placer de hablar con ella un rato muy largo, y en ese placer también tuvimos la ocasión de decir que la ANECA no puede ser un instrumento político, ya comparte esto claramente, no es un arma de política universitaria, es un elemento de garantía que está vinculado técnicamente a procesos que tienen una verdadera calidad, que cumplen los encargos de la vida política, y con esa concepción, y además en la concepción de que no quiere controlar el sistema universitario, sino ofrecernos los mecanismos para que mejoremos. Y nos va a enseñar un poco en qué ámbitos podemos también hacer las cosas mejor. Y el programa verifica, supongo que luego se explicará, más bien también te dice, mira, para que las cosas puedan irse adaptando, sería bueno que trabajaras por aquí o para allá. Con esa cultura de confianza que nos ha dicho la vicerrectora, yo creo que estoy seguro de que habrá una mejora notable en todo el sistema universitario. Pero y con esto acabo, hemos confundido también la autonomía universitaria, en la que tanto queremos estar la palabra de nuestra universidad, con algo así como que somos autosuficientes, nos autoabastecemos y no tenemos que dar explicaciones a nadie de lo que hacemos, dado que nosotros somos los propietarios y poseedores del conocimiento. El conocimiento es patrimonio social y por tanto tenemos que explicarnos y dar cuentas públicas y decir cómo procedemos, y que nos valoren y que nos evalúen y que nos midan y que nos digan por dónde tenemos que ir. Nosotros podemos tener nuestros propios procesos, pero es muy importante que entendamos que la universidad no es propiedad de los universitarios, que la universidad no es propiedad de los equipos de gobierno, que la universidad no es propiedad de los rectores,
Y si esto es así, lo que tenemos que hacer es ver cómo establecemos esos mecanismos para abrir la universidad a la sociedad de la que forma parte. Yo agradezco enormemente a quienes nos han convocado, no porque me han dado la ocasión de desahogarme, sino porque creo que ahora que hemos de verificar los estudios previamente y ya los acreditaremos después, la verificación puede ser un buen camino para que sepamos en qué dirección trabajar bien para que la acreditación esté más garantizada. Es más bien la antesala de los caminos que hemos de seguir para lograr lo que pretendemos lograr. Muchas gracias también al gabinete de estudios, al vicerrectorado que corresponde, a la gente que ha trabajado, a la secretaría de los vicerrectores. Yo pido disculpas por alguna errata que hay por ahí en el programa, ¿no? Me parece que vamos a hacer un foro permanente sobre la I. Bueno, pone en el programa que vamos a hacer un foro permanente sobre la I. Disculpen ustedes y sigan leyendo porque es sobre la I plantación. Si ven en el programa. Pero esto también, quizá, estos pequeños detalles solo confirmar aún más que a veces trabajamos con muy buena voluntad, con un esfuerzo extraordinario y no siempre tenemos grandes medios, todos, para hacer lo que hacemos. Esto pone más en valor aún el esfuerzo de todos y yo lo agradezco muy, muy singularmente que sea así. Bienvenidas, un saludo para el rector de la Universidad de Alcalá, que sé que está en una firma muy importante de OCU, a quien representa, y por tanto él se ha explicado. Trabajamos juntamente. Muchísimas gracias a la NECA también por convocarnos hoy aquí. Haremos algunas jornadas también muy específicamente a los estudiantes, me dirijo a ellos. También algunos han pedido querer estar, incluso han señalado que por qué no los convocamos más. Lo haremos, tenemos que trabajar con ellos y yo espero que hagamos lo que decimos, digamos lo que hacemos, pero también pensemos lo que hacemos y decimos. Así que muchas gracias. Estamos también en contacto con la empresa, que es una de las preguntas que también nos hacen. Si quieren, voy a alguna de ellas por si alguien le supone de interés. Si es bueno que la empresa diera su opinión, por ejemplo, en este proceso. Nosotros, como facultad, lo hemos iniciado. De hecho, aunque tenemos prácticas de empresa y ya teníamos contacto con ellas, y aunque tenemos un programa de cooperación educativa donde los alumnos van a realizar también prácticas, pues hemos creado también grupos de expertos con empresas y con gente de la administración, con responsables de la administración, para que nos hablen de las competencias profesionales que queremos de cara a los nuevos planes de estudio, también como un elemento importante para garantizar la calidad de esos planes en el futuro y para adecuar la formación a lo que la sociedad quiere. Y bueno, pues hemos iniciado ese proceso y bueno, pues me gustaría que algunos de ustedes que son de universidades pues nos cuenten también qué es lo que están haciendo. Me parece que buenas tardes, soy Pilar Alcalá, de la Universidad de Alcalá, directora del ICE. Yo no sé si voy a ser un poco políticamente incorrecta. Creo que en cuanto a lo que es la participación de los diversos sectores o estamentos, deberíamos olvidarnos un poco del carácter cuasi plebiscitario que tiene la organización de la Universidad en España. Es decir, aquí todo se decide en consejos, juntas de gobierno, comisiones a mano alzada, y no dentro de unos criterios de calidad en el mejor sentido de la palabra. Es decir, que todos tenemos que... Soy PAS, no parto de la base. Entonces, creo que había que ser muy cuidadosos en quién y cómo participamos para obviar ese carácter a veces asambleario que toman las grandes decisiones que se toman en nuestra universidad. Yo creo que es un sistema un tanto perverso de organización. Eso por un lado. Y con respecto a el parecer de las empresas, me parece correcto siempre y cuando no tengamos que adecuarnos a que las necesidades de formación de las empresas asumamos los costes de las universidades.
Es decir, las necesidades de formación específicas de las empresas son de las empresas. La parte de formación que debe valer para cualquier tipo de empresa o sector activo, productivo del país, corresponde a la universidad. ¿Quiere opinar alguien sobre esta cuestión? Yo soy Rosa Chueca de la Politécnica de Madrid y quería volver sobre el tema que nos ha planteado la vicedecana, y es cómo lograr la participación de los distintos estamentos. Bueno, pues parece bastante difícil, por lo menos por la experiencia que yo tengo, y quizá el estamento que menos me ha costado incorporar ha sido el PAS. El PAS, en mi escuela en concreto, es el que más se ha volcado en la participación, en encuestas, etcétera, etcétera. Y prácticamente el que menos es el alumnado. A mí me cuesta muchísimo convencerle que es en su beneficio en el que estamos actuando, y así hay una minoría involucrada en asociaciones, en reuniones, en comisiones, etcétera. Pero esa propia minoría no se encuentra apoyada por la mayoría de sus compañeros. Por lo tanto, tienen que hacer también un esfuerzo ímprobo. Y entre el profesorado, yo creo que hay también una gran parte del profesorado que no toma este tema como suyo, sino que parece que es algo en lo que estamos unos cuantos aficionados al tema y trabajando en ellos. Entonces, creo que es un tema arduo, el de concienciación y participación de todos los estamentos. Una pregunta que lanzo al aire. ¿De qué manera se podrían involucrar a los estudiantes en el proceso de planificación de las nuevas enseñanzas? Porque sí es cierto, como bien has dicho, que cuesta involucrarlos, es decir, los mecanismos que tenemos suelen ser a base de encuestas, y en los que tenemos que participan en el proceso de decisión suelen ser los representantes de asociaciones estudiantiles, pero no el resto. Entonces, no sé si los demás tienen experiencias en sus facultades, pero si las pudieran intercambiar sería bueno para aquellos que estamos todavía muy retrasados en ese aspecto. O incluso si los que han hecho ya, los que salen de otros países. El tema de los estudiantes yo creo que es un tema importante. Es un tema muy básico, que es muy necesario. También hay que ver la tradición, pero yo pienso que a lo mejor, ya que en otros países lo han hecho con otras tradiciones, a lo mejor se nos puede decir si ha habido también un movimiento un poco de frenar o de ver con poca confianza estos cambios, y si ha habido algunas acciones que no hayan favorecido. En realidad somos de los últimos que nos estamos incorporando, o sea que aprender de cómo hay. I've been asked directly. Actually, I want to ask a follow-up question on what you just said. I haven't even completely understood the question. When you ask, or when you originally asked about the participation of professors and how to get more of the university community involved, I was wondering what choice they have. I mean, if you're currently going through a complete revamping of the programs, there's not a single professor that's basically left out. So I wonder whether there's even any point in worrying about participation. I mean, the thing is, they have to at some point find that it's a meaningful process. But to pretend that they have a choice in participating seems to me to be somewhat facetious, because, I mean, now you're going through the process of, if you're going through the Bologna curricular restructuring now, everybody from physics to, I don't know what, archaeology, has to think about what is taught when, how much, what is the workload we want to impose on that, how does it contribute to competence. It's such a fundamental discussion of what people are doing that I don't think that's the problem, that no single professor can bypass it.
And it actually could be very exciting, but the question of participation, I would say, is not even there. So maybe that's coming from a wrong perspective. But anyway, that's on the participation question on this of the professors. Regarding the students, I would think that the most meaningful corner through which one can mobilize students if they were not yet so strongly included in these processes before is through the definition of what competences and learning outcomes could mean. I mean, especially if you try to, as you described in your faculty, of bringing in alumni and worrying with alumni about possible definitions of competences, that thought process could be opened to the students as well. So if you have the current students and the former students and the professors, first of all, having a relatively open reflection about what do we want from our studies, what are the final results of competences that we think are important for today's working environment, and in the larger sense of the word working environment, not in this narrow sense of catering to a particular little labor market, but to a wider sense of wanting to have adaptable individuals. Then I think that could be a very exciting reflection process that students would also get very positively involved in. And I think it will also be possible for professors to see how students can be helpful in this process if they're involved in reflections about competences, learning outcomes, and learning process. So that's just my first thoughts on that. A ver, al hilo de varias cosas que se han dicho que tiene que ver con la participación. Una de las cosas buenas de todo lo que está pasando es que está en plena consonancia y es coherente con todo lo que se está haciendo en Europa, todo lo que tiene que ver con los criterios para garantizar la calidad, cómo se está planificando y cómo se está haciendo. Pero hay una cosa que no es coherente y tiene que ver con la participación. La estructura de la Universidad Española es completamente distinta. La forma de gobierno, la forma en la que se gobierna la Universidad Española, toda la institución, las facultades, los departamentos, es muy distinta a como es en casi todos los países de Europa. Es decir, nosotros partimos de una estructura mucho más estática por el propio funcionariado, los cargos son todos electos. ¿Eso qué hace? Pues claro que cuando uno sabe o tiene la certeza de que no es para siempre algo, tiene una implicación mucho mayor. Es decir, en Holanda, por ejemplo, cuando se han empezado a reestructurar muchos departamentos, muchas universidades se han juntado, se han cerrado. Nosotros nunca hemos vivido una experiencia parecida en España. Cuando en España se dice, si una titulación no cumple los estándares de calidad, no podrá seguir impartiéndose. Eso nunca lo hemos vivido aquí y se ha vivido en muchos países de Europa. En España nunca se ha vivido que un profesor, muchos de ellos, la mayoría somos funcionarios, si deja de haber estudiantes, nosotros seguimos teniendo trabajo. En Europa no. Se tiene que ir a otra universidad, juntarse con otro departamento, buscarse la vida. Entonces, todo ello, España tiene una estructura muy estática, por ejemplo, en los cuadros administrativos. Es mucho más lento adaptar la estructura administrativa por el propio sistema funcionarial, que a veces lo necesitas. A veces todo esto necesitaría de una agilidad para crear nuevas unidades, contratar un personal especializado para algo que apoyara a los profesores, que se sintieran más arropados. En las universidades españolas, en la mayoría es un proceso lento porque está sometido a las reglas de la función pública, de cómo contratas, cómo creas y descreas órganos dentro de la propia universidad. Eso necesariamente afecta a que los profesores, cuando además están cansados, porque llevamos 5 años, yo creo que la mayoría se han implicado mucho, han participado, han estado, bueno, pues al final desmotiva. Y sin embargo la propia estructura de otras universidades en Europa es lo que te he dicho, es que no queda otra, guachos. Pues hay que implicarse, hay que hacerlo, porque si no,
pues o desaparece la titulación o desaparece el departamento o la universidad se tiene que juntar con otra. Yo creo que tiene que ver eso con nuestra propia estructura. Dos cosas. Yo deduzco aquí que las instituciones aquí en España son lentas por la estructura. Y otra cosa es el cristal de yema. Entonces, esta mañana también se ha hablado de recursos económicos que son pocos. Esos recursos, no sé si es una barbaridad, se podría incentivar a los estudiantes, a los profesores, no a los equipos de gestión que son los que siempre cargan con todo, sino al resto de profesores que no cargan. ¿Se podría incentivar de alguna manera haciendo que las instituciones, asignaturas de libre opción, no sé, 2 créditos de libre opción a los estudiantes que participaran en estas comisiones? A los profesores, para incentivarlos, se les podría quitar un crédito de docencia para que participen en estas comisiones, ya que los recursos económicos normalmente son escasos. Quizá un crédito por un lado, 2 créditos de libre opción a estudiantes, ¿se podía hacer o es una barbaridad? Gracias. No, creo que es cierto que cualquier trabajo que se encargue a alguien tiene que tener una compensación, porque las horas y las capacidades que tienen las personas para trabajar son limitadas. Por lo tanto, si vamos a crear un núcleo de condensación, un núcleo de cristalización, que además, como decía Sibyl, no puede ser, tiene que ser alguien que sea activo, que tenga capacidad después de, por lo menos de convencer a los demás de aquello es bueno, incluso de hacer ver que es el camino. También es cierto que por el método que sea, pues tendrá, si tiene esta dedicación durante, pongamos, un semestre, lo que deberá pues tener menos dedicación a otra cosa. Eso es una manera de pensar que el trabajo que está haciendo es un trabajo importante para la institución. Yo quitaría esta idea de quitar un crédito. Muchas veces el de se compensa con un crédito da como la sensación de que, bueno, pues la cuestión es que vamos haciendo un poquito de cada... No, se encarga a unos señores que evidentemente por encargarles aquello durante aquel semestre no van a poder hacer otras cosas, no el 100%, pero otras cosas, pero además que creen este núcleo, que además sean capaces de traer, que lo estructuren con unas indicaciones claras desde los equipos de gobierno, que en realidad pues tienen por lo menos esta capacidad de poder lanzar cosas, deben lanzar y las lanzan, ¿no? Entonces va un poco por aquí. Lo de los estudiantes, yo creo que los estudiantes cuando no participan, y yo recuerdo haberlo oído muchas veces, es porque no tienen la sensación que lo que vayan a decir va a servir para muchos. O sea, muchas veces los estudiantes están además de... Pero si en este grupo, donde tenemos este núcleo o este líder, además hay alguien, no en todas partes, o sea, a lo mejor en filosofía no haría falta, pero hay alguien que también puede aportar la visión externa, y también están estudiantes y pueden discutir de lo que ellos entienden, bien, participan, porque en las facultades los hay estudiantes y saben que aquello va en serio y pueden participar y van a ser escuchados. O sea que yo creo que es una cuestión de creérnoslo todos. O sea que a veces nos ha faltado convencimiento porque hemos estado mucho tiempo, sí es cierto, en situaciones cambiantes. Pero si no nos lo creemos, y ahora yo creo que no tenemos otra alternativa que creérnoslo, si nos lo creemos tenemos que poner los medios, y los medios los tiene el que tiene la responsabilidad. O sea que sí que es cierto, pero no visto como un crédito menos, sino visto usted durante este semestre se encarga de esto, y evidentemente pues si tenía que dar unos cursos, estos cursos no los podrá dar, porque pues una cosa seria se tiene que hacer seriamente, pero es una cosa puntual. That actually was like the commenting was the person, I don't remember your name, but in brown shirt, about the students participating in class about going. Actually, what we've seen after the reforms taking place in Norway is that students today has to be a lot more
taking part, because they have to give more, they work more in groups, they have to be there a lot more, they have to hand in written papers more often. When I was a student, you could go to lectures if you liked, but you didn't have to. You could show up for exam and that was it. I think that is no longer possible. So, and also with this increased forced participation in a way, and teaching also has to change, and has changed. And I think that the focus on education has been bigger. Of course, it maybe steals some time from research, and that's a problem. But it has changed a lot during these reforms, because you have to follow up on each student, and also students in groups a lot more than before. So I think then it also gives some positive impact to the quality system, because there has to be some incentives for clever teachers. There has to be more programs on university pedagogics, and this has been actually positive when it's been started, and it's positive feedback from the professors on these schemes. Una cuestión antes de continuar que me viene a la cabeza y participo también como vicedecana. Es una cuestión que yo le he dado vueltas desde que llevo en la gestión aquí en la facultad, que yo no sé si alguien estará de acuerdo conmigo o no. Con respecto a la participación de estudiantes, es decir, yo en mi caso he tenido que reunirlos, yo no soy vicedecana de estudiantes, pero les he reunido para pedirles la participación. Y bueno, de momento empiezan a hacerlo, ya veremos hasta cuándo. Pero una cuestión que yo he estado pensando mucho, y yo no sé qué pensará el resto, es que lo ha apuntado antes el profesor de aquí de la facultad, aparte de que tenemos una tradición y una cultura, el estudiante español, y así lo nota el estudiante europeo que viene a estudiar de Erasmus aquí, es que cuando se levanta por la mañana, muchos de ellos dicen, a ver qué hago para no ir a la facultad. Mientras que el estudiante europeo es un estudiante que vive en la universidad. Aquí tenemos ya residencias, concretamente dentro de la facultad, de la universidad, perdón, hay residencias y hay estudiantes que están aquí, pero es una minoría. Si el resto de los estudiantes viven en sus casas, con sus padres, entonces vienen aquí casi para cumplir un trámite de horas y marcharse, pero no tienen realmente vida universitaria. Y entonces a la hora de contar con ellos para cualquier otro proceso, pues o tienen una conciencia de, bueno, pues por la edad que quieran hacerlo, la mayoría pues van a lo suyo o realmente prefieren marcharse de aquí porque las actividades que se les ofrecen fuera son más interesantes que las que les estamos ofreciendo dentro. Entonces es una cuestión, si estamos hablando de muchas cosas, estamos planteando un desafío y estamos viendo qué es lo que nos impide, es decir, sabemos que hay que concienciarse de que este es un proceso que tenemos que terminar, pero siendo prácticos y viendo la realidad, pues nos encontramos con todas estas cosas que estamos aquí planteando, ¿no? De estructuras rígidas, de estudiantes que no participan, y de algo que nos gustaría que fuese así, pero que en la práctica no es fácil, que es lo que planteaba Sibit, es decir, que hay un grupo de profesores que, bueno, pues que han tenido más iniciativas que otros y que sean ellos los que nos digan a los demás cómo llevar a cabo esas nuevas propuestas. Bueno, pues todos sabemos cómo funciona la universidad, yo creo que es un tema muy complicado, ¿no? Y bueno, sigan hablando, yo interrumpía pues por ir recopilando. Buenas tardes. Lo primero, agradecer a las instituciones organizadoras que hayan pensado en un evento de este tipo, que creo que siempre es útil reflexionar sobre estas cuestiones, y por supuesto a los ponentes sus brillantes intervenciones. Soy Javier Valle, de la Universidad Autónoma y delegado de la Facultad de Educación para la Implantación del Espacio Europeo. Yo quisiera recoger el guante que ha lanzado la vicerrectora de la Universidad de Alcalá y hablar de desafíos que nos encontramos como gestores de la implantación del espacio europeo y de la calidad a la hora de llevarlo a efecto y negociarlo con los profesores de a pie, como correas de transmisión entre las grandes retóricas institucionales o europeas y lo que nos dice el profesorado de a pie. Yo creo que hay una serie de desafíos muy importantes, y entre ellos el de los recursos yo creo que es ineludible. Ha salido aquí y es muy difícilmente vendible
Yo me considero un europeísta convencido e incluso en ocasiones convincente para algunos, pero el ser europeísta y eurooptimista no me evita ser eurocrítico y desde luego no me permite el lujo de ser euroingenuo. Y desde muchas instituciones se plantea un binomio en estos términos. Proceso de Bolonia, sí, pero coste cero. Yo creo que ese binomio es muy difícil de tragar por parte del profesorado de a pie. Porque ese desafío tiene que ver con el siguiente, y es el segundo que quiero plantear, que es el de las condiciones. Quizá muchas veces no es solo cuestión de reconocer con dinero un trabajo al servicio de la comunidad, ni siquiera quitándole créditos. Hay profesores tremendamente vocacionados que lo peor que le puedes hacer es quitar las clases para darles gestión. Lo que quieren es dar clase, que es lo que les gusta. Pero sí que exigen unas condiciones para implantar Bolonia, que tienen que ver con los recursos. Un ejemplo muy sencillo es el tamaño de los grupos. Aquí tenemos expertos en la mesa y también lanzo una pregunta, es decir, ¿cuál es un grupo óptimo para trabajar con calidad una metodología de Bolonia? Un profesor que tiene 3 grupos con 90 alumnos de matrícula, que si le sumamos repetidores son unos 105 o 115, en un semestre, 3 grupos de 115, yo creo que no puede plantearse el tener una evaluación continua en la cual les pida un ejercicio cada 15 días o 20 días. Sencillamente no es factible. Eso requeriría unas condiciones que son por lo menos duplicar el grupo, pero eso exige un profesor más. Entonces eso exige recursos. Por tanto, recursos y condiciones son desafíos que os abordan o es difícilmente vendible que a coste cero haya que hacer esta reforma. Porque no hay ninguna empresa, ninguna institución que plantee un cambio corporativo, un cambio estructural, abrir nuevos mercados a coste cero. Y esto es muy cansino de decir muchas veces porque suena a lloriqueo constante, pero es que es una realidad. Otro desafío, y insisto que lo que hago es recoger el guante, es el tema de los alumnos. Antes lo comentaba el compañero de otra universidad. No estaremos empezando la casa por el tejado, exigiendo a los alumnos competencias de reflexión y de autoaprendizaje que no nos traen de niveles anteriores, porque los sistemas de acceso a la universidad y los sistemas formativos en bachillerato no están ofreciendo esas competencias. ¿No deberíamos simultáneamente desde la universidad proponer en los bachilleratos y en las metodologías de bachillerato que esta metodología centrada en el autoaprendizaje y que exige competencias de reflexión y de disciplina y de esfuerzo se implanten simultáneamente en bachillerato? Porque si no, lo que nos llega verdaderamente es difícil, o tenemos que pensar en soluciones. Cursos cero, cursos de verano para los estudiantes que van a entrar, para darle estrategias de aprendizaje. No hablo de contenidos, hablo de competencias de aprendizaje. Y por último, el desafío de la estabilidad. Muchas veces se habla de que la estructura española está demasiado funcionalizada en la universidad. Bueno, habría que analizar distintas universidades, distintas facultades, distintos departamentos. Hay departamentos en que el 70% del profesorado no es funcional. Entonces, el tema de los asociados, de la dedicación de un profesor que no está a tiempo completo, exigírsele una metodología CTS también muchas veces es complicado. Bueno, son desafíos, perdonad si a pesar de mi optimismo he sido demasiado crítico, pero creo que a las cosas hay que plantearlas con la crudeza que tienen. Y quiero terminar con dos preguntas que a mí me preocupan. Una es, y ya la he formulado, el tema del número de alumnos por grupo. ¿Podemos seguir pensando en desafíos de calidad con grupos de 90 alumnos? ¿No debería haber unas regulaciones más estrictas en términos de proceso Bolonia igual a grupos de horquillas de X alumnos? Y la segunda pregunta es si no le parece a los expertos de la mesa que en muchas ocasiones el análisis de la calidad en el proceso de Bolonia se está centrando exclusivamente en indicadores cuantitativos, cuando hay procesos en la transmisión del conocimiento y la investigación que no dependen solo de indicadores cuantitativos. Yo voy a poner solo dos ejemplos muy rápidos y termino. Uno es el propio uso de metodologías ECTS. Si preguntamos en algunos departamentos cuántos profesores usan esa metodología y todo el departamento responde, pues mire usted, ninguno, y nos quedamos ahí, decimos qué poca calidad tiene este departamento. Si analizamos los grupos de alumnos que trabajan las asignaturas de ese departamento, nos damos cuenta que es que tienen grupos de 120 alumnos. Entonces, sencillamente es que no pueden. Entonces, el dato cero no vale absolutamente para nada. Y en segundo lugar, otro indicador es el tema, por ejemplo, de viabilidad y demanda de unas carreras. Hay carreras que pueden no tener una demanda en el mercado laboral inmediato, y eso no significa que para el devenir de la epistemología y del conocimiento y de la investigación y de la ciencia sean o no sean útiles.
porque si solo estamos planteando una universidad al servicio del mercado laboral, estaremos haciendo una educación esclava del sistema económico productivo y no al servicio de lo que debe estar, que es al servicio del avance de la ciencia. Well, to your first point of resources, I couldn't agree more. I think you're quite right. It's hypocritical of any national minister, any national system to say they commit themselves to the Bologna aims of wanting to introduce more flexible, independent, interactive, student-centered learning through new forms of curricula in Europe, and think that they can do this without having more teaching staff. That's absolutely hypocritical. And unfortunately, most national systems in Europe are being hypocritical. So this is a lobbying process that you all have to do within your national system to say, you, minister, have signed here, if the implication is not just to call it something else, but to actually do something fundamentally different in having more opportunities for independent learning within our universities. That means less people per group, and I would say, anything over 20, 25 is impossible to have real interaction. You either increase the resources or don't expect us to produce magical results from nowhere. So maybe you have to have some sort of a phase project or start the independent learning process. In some departments where the numbers are better, like in the sciences, there tends to be actually a problem of the pipeline of scientists, so maybe you can start there. But I agree, it really should be underlined 5 times that resources are needed, and it's not so much the resources of professors spending time in meetings for 2 years to revamp the programs. That's difficult enough, and as I said, sabbaticals would be a way out. But you were quite right, the real resource question is the one of how many teachers per class does one need to do proper coaching of teamwork, of project work, and so on. I think in Switzerland, I'm German, but I live in Switzerland, and in Switzerland they actually try to do a calculation of how many teachers were needed in addition to do justice to the Bologna aims, and they came up with a whole fat number, which they submitted to the parliament and said, if you really want Bologna, that's what it costs. So it might be helpful to actually go through a real calculation there and the arguments and put it to the parliament to see whether the budget can move in the right direction for once. On the second question of quantitative indicators, I also agree. Quantitative indicators are a good point of departure for any survey, but they're only a point of departure, and the most problematic issue on indicator-based funding in most national systems in Europe now is that the quantitative indicators that are easy to take tend to be input indicators. So that's even worse than having quantitative output indicators. And most national systems still fund their universities through the number of students. Now, as we have just discussed, less students would be better for the system rather than more students. And yet we have our institutional grants mostly distributed on the basis of the big number of students rather than a small number of students. So the whole thing is still absurd. I think one can work toward more rational ways of distributing institutional grants, and I think there are some systems that are changing for the better in this respect. But it is a slow lobbying process. It does sometimes help to bring in representatives of other systems that have gone through the same track, and at the right lobbying moment where you're talking to your ministry, come up with some colleagues from systems that have also departed from a quantitative-based, student number-based system to a more qualitatively oriented one, to give you ammunition for your own process. But I think you've put your finger on the sore spots of the Bologna reforms in most European countries right now. Es difícil no estar de acuerdo con lo que se está diciendo, y estoy de acuerdo. Pero yo me gustaría saber, Javier Valle, ¿cuál es la ratio profesor-alumno en la Autónoma de Madrid?
problema es que es muy variable. No, la ratio no. Bueno, O sea, claro, la media a veces no la es muy media significativa. es un indicador. No, bueno, depende de la variabilidad de la distribución. Si la Depende distribución de tiene una muchas alta cosas. variabilidad, Lo la que quiero media decir puede no es, decirnos demasiado. Es cierto que debemos tener buenos datos, Claro. pero que en realidad a nivel español tenemos una ratio profesor-alumno muy parecida a los países europeos. Y esto es cierto. A lo mejor tenemos que replantearnos. Tenemos muy malos datos, tenemos muy pocos datos públicos, no analizamos los datos públicos y entonces los ejemplos que salen son ejemplos, en cierto modo, que nos llenan de un poco de vergüenza, ¿no? Y siempre pasa lo mismo. Pero la verdad es que yo, últimamente, por el trabajo que uno hace, tiene que estar leyendo muchos papeles y muchos indicadores. Yo diría que el número que tengo en la cabeza es la ratio de 12 alumnos por profesor, que no es muy lejana de la que está en los demás países. A lo mejor no están bien contados, porque lo que sí es cierto es que la fiabilidad de nuestros números no es buena. Y lo vamos diciendo por activa y por pasiva, que ni sabemos lo que quiere decir un alumno, a veces no sabemos lo que quiere decir un profesor. También es cierto que en los últimos, pongamos 5 años, el número de alumnos ha bajado significativamente, el número de profesores ha aumentado significativamente, vamos por lo tanto hacia el buen camino. Pero tampoco hemos analizado si estos aumentos y estas disminuciones están en la dirección de las políticas universitarias en cada universidad. O sea, que sí es cierto, pero yo diría que todo lo que se dice es cierto, pero hay algo muy importante también, y es la información, la calidad de los datos, el analizarlos y el saberlos. Porque si no tenemos esto, siempre es verdad que hay alguien que... Porque tener 120 alumnos en clases magistrales, que puede ser estupendo, si solo se tienen clases magistrales es muy malo. Por lo tanto, si la ratio es 1 a 120, que es 10 veces más de lo que sería el valor medio en España, es una mala solución, ¿no? O sea, que yo diría, sí, evidentemente, tener más recursos, tener más profesorado está muy bien, pero sobre todo tener más información, tener más datos que sean fiables, analizar estos datos a nivel de universidad y además analizarlos con unos objetivos. Y esto es la calidad también. Y no quiere decir pero pienso que es muy importante que hagamos esto, porque si no, yo oigo los dos discursos, y los dos discursos son ciertos, pero lo que pasa es que unos discursos están a unos niveles, pero como no permean, por lo tanto, en los sistemas de calidad es cierto que no tienen que ser solo con datos cuantitativos, faltaría más, pero que los datos cuantitativos debemos tenerlos. Y además debemos tenerlos con datos contrastados y fiables. Y esto, ANECA el año pasado hizo un informe al Consejo de Universidades, este año vamos a hacer otro, y esto siempre es el apartado 4. Tener datos fiables. Nosotros estamos haciendo estudios de la calidad del sistema universitario español. Bueno, pues los datos siempre nos fallan, o sea, debemos ir por allí. Y además, cuando los tengamos y nos demos cuenta, podemos positivamente contribuir todos a mejorar. Por lo tanto, las dos cosas, recursos, evidentemente, más profesores dedicados y una buena ratio para la metodología, pero también más información y más análisis de esta información para que los recursos los podamos aplicar de la mejor manera. Si no, siempre tendremos el mismo discurso, y en cierto modo un discurso que a los políticos les puede parecer sorprendente por el hecho de diciendo, bueno, mire, si ustedes hace un año había en una universidad 12.000 profesores, ahora tienen 14.000, tenían 100.000 alumnos y ahora tienen 80, por decir algo, tenían 80 y tienen 60, les ha aumentado la ratio profesor-alumno. En cambio, cuando vamos a los discursos siempre hay uno que tiene 120 alumnos por clase. ¿Qué está pasando? Bueno, pues la transparencia, la calidad, el tener la información cuantitativa nos puede ayudar a todos y empieza ayudando a los que tienen la responsabilidad y también a los que la tienen menos, para poder analizar dónde está el problema y poderle poner solución. O sea que sí, pero además de... Ya lo habíamos pensado cuando empezamos a organizar este seminario, es que esto tenía que nacer con una vocación de continuidad, porque siempre ocurre que se inicia algo con muchísima ilusión y de repente no se sabe bien por qué, pero que no se le ve la continuidad. La continuidad la va a tener en la red, que siempre es un espacio en el que se fomenta la participación, y además que vamos a hacer hacia mitad del año que viene uno centrado en las experiencias reales que se están llevando a cabo, que
por mi experiencia y valga la redundancia, es como más se aprende. Yo como más he aprendido es viendo lo que hacían en otras universidades y pidiendo además ayuda y consejo, y eso es lo que vamos a hacer. Y bueno, como el seminario hablaba de desafíos, voy a resumir rapidísimamente, aunque quedan muchos desafíos que quizás no se hayan puesto todavía de relieve, que esperamos que se puedan poner o incorporar al documento que se va a colgar la semana que viene. Uno tiene que ver con la implicación de todos, es decir, cómo conseguir que los equipos de canales o de gobierno no se sientan tan solos trabajando, esa sensación de siempre hacemos todos lo mismo, ¿no? No somos los mismos los que hacemos. Cómo conseguir el reconocimiento desde que se empezó a hablar del espacio europeo de educación superior. Hay dos cuestiones que siempre han estado encima de la mesa: cómo conseguir un mayor reconocimiento de la docencia y cómo conseguir un mayor reconocimiento de las labores de gestión, que son siempre necesarias, pero muchísimo más en un periodo de cambio, de transición tan importante como el que estamos ahora mismo, en el que estamos trabajando. Una cosa que me ha gustado muchísimo que ha hecho la vicerrectora de la Autónoma, Carmen, porque además yo creo que es verdad, cómo conseguir aprender a incorporar lo que ya hemos aprendido. Parece que tenemos mucho trabajo hecho, hemos llevado a cabo muchas experiencias, autoevaluaciones, evaluaciones externas, planes de mejora, compromiso para llevar a cabo esos planes de mejora, indicadores, análisis de indicadores de rendimiento. Hay un montón de tarea hecha y parece como que tenemos una sensación, una percepción de que es nuevo lo que empezamos a hacer, como si fuera nuevo, y no es nuevo. Pero bueno, quizás ese feedback es el que tenemos que también aprender a canalizar y aprovechar. Otros desafíos que Javier, de la Facultad de Formación del Profesorado, ha puesto encima de la mesa y son también constantes: los recursos, las condiciones y el famoso coste cero. Bueno, transformar, mejorar, conseguir calidad con la llamada esta constante al coste cero parece bastante difícil, y los recursos que se necesitarían y las condiciones, también la estabilidad del profesorado y la estabilidad de las personas que tienen necesariamente que ayudarnos, y bueno, también cómo aprender a trabajar sin abrumarse con estos tiempos cortos que parece que siempre nos marcan. Hay muchísimos más desafíos seguramente, y nos gustaría que se trabajara, que se pusieran encima en un papel, en una red, y nos gustaría también que en un seminario que próximamente organizaremos se puedan ya discutir, debatir, poner sobre la mesa experiencias concretas de los trabajos que se hayan hecho en centros y en universidades. Por mi parte, muchísimas gracias a todos por haber venido. Bueno, pues entonces estamos en marcha. Se ha dicho repetidamente, no hay alternativa, estamos en marcha. Y el otro día leía un refrán chino que se ajusta un poco a lo que yo creo que ha sido esta sesión. Decía: si quieres ir rápido, ve solo; si quieres ir lejos, ve con los demás. Lo que hemos hecho hoy claramente marca la opción, y lo que es la propuesta de seguir trabajando pues nos encaja más en vayamos juntos, apoyémonos y quizás poquito a poco, como nos han ido sugiriendo durante todo el seminario, lleguemos lejos, que es lo importante. Muchísimas gracias por haber venido desde donde habéis venido cada uno. Muchísimas gracias a las expertas, en este caso, que nos han acompañado. Muchísimas gracias a Gemma Brown, y hasta el próximo día, que está a la vista ya.